Preparatoria supraprovincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Huánuco, del Distrito Judicial de Huánuco. Tome asiento, por favor. Muchas gracias. Doctor Álvarez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Señor presidente, señores miembros de esta digna Junta. A ver, desarrolle un poco su cargo actual, doctor. Sí, muchas gracias. Actualmente me vengo desempeñando en el cargo de fiscal adjunto provincial titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la ciudad de Pasco, desde el 5 de junio del año 2015 a la fecha. Tiene una experiencia de 11 años en el Ministerio Público. Casi 11 años, doctor, ¿No? sí. Y ahora usted quiere dar un salto al Poder Judicial postulando a juez de investigación preparatoria supraprovincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Huánuco. A ver, primero explíquenos el cambio de circunscripción geográfica, las razones y también las razones de esta aparente variación vocacional después de tanto tiempo y de tanta experiencia acumulada también. Muchas gracias, doctor. Sí, en cuanto a la vocación, doctor, la vocación es hacia la justicia, siempre. En cuanto al cambio de geográfico, me dijo, bueno, Pasco, es donde estoy actualmente laborando, está en términos de distancia a 2 horas y media, 3 de la ciudad de Huánuco. En la ciudad de Huánuco está radicando mi esposa y nuestros 2 hijos actualmente. Yo trabajo en Pasco, ellos están viviendo en Huánuco. Ahora, respecto del cambio de la variación, señor magistrado, sí entiendo que los roles son muy distintos, pero sin embargo mi persona se mantiene en la especialidad de anticorrupción, que es lo que más me ha motivado a postular a esta plaza, dado que mi experiencia, como usted ha señalado, de casi 10 años en los delitos de corrupción de funcionarios, he sido sumado a mis varias capacitaciones, siempre en el sistema y en temas afines, como gestión pública, ley de contrataciones del Estado, etcétera. Todo ello me permite, señor magistrado, conocer la realidad, cómo nacen los delitos de corrupción de funcionarios, su estructura, y opino de que siendo dentro de la misma especialidad, ya como juez de investigación preparatoria, de darse el caso, podría aportar mucho en la legalidad, en la legitimación, sobre todo la confianza de la ciudadanía con su sistema de justicia, puesto que ese conocimiento de la dogmática penal misma de los delitos de corrupción de funcionarios es un poco distinta a los delitos llamados comunes, ¿no? Hablamos de delitos de infracción del deber, es decir, se aplica la teoría de infracción del deber, no de dominio del hecho, la unidad de título de investigación, el conocimiento de todos la tipología de los delitos de corrupción de funcionarios, los verbos rectores, quiénes pueden ser sujetos activos, pasivos, etcétera. ¿Usted cree, doctor, que puede haber alguna vinculación entre un proceso de regionalización mal planteado y de repente también mal ejecutado con este crecimiento del delito de corrupción de funcionarios en determinadas zonas? Desregionalización, me dice. Sí, en algún momento nuestros padres de la patria decidieron que el Perú tenía que ser ya no dividido en provincias y departamentos, sino en regiones, y se les pasó una serie de competencias a las regiones. Con esas competencias también vino un traslado importante de dinero, y de alguna manera estas regiones se han convertido casi en satrapías, ¿no es cierto? Entonces, le pregunto si en su criterio hay alguna relación entre este proceso de regionalización con el incremento que aparentemente estamos viendo de la corrupción de funcionarios en determinadas zonas, diferentes a Lima, ¿no? Sí, señor magistrado, en efecto, al momento de hacer esa división que usted ha señalado,
se han transferido importantes recursos a las regiones. Antes eran presidencias regionales, sin embargo había ahí alguna falta de control. Lamentablemente nuestra Contraloría General de la República publica anualmente cuál es, cómo viene creciendo la corrupción en nuestro país. En primer lugar siempre están los gobiernos regionales junto con las provincias, los gobiernos locales, ¿no? Municipalidades provinciales en menor grado, pero lamentablemente casi no falta ni un solo gobierno regional que esté comprometido con delitos de corrupción, por señalar algunos lugares, porque es de conocimiento público. Por ejemplo, hace poco en el Callao, en todas las regiones donde trabajo también, en Pasco, en la ciudad de Pasco, yo mismo he llevado casos emblemáticos donde estaban involucrados presidentes, digo presidente porque son delitos que se cometieron en años anteriores cuando ellos ocupaban ese cargo de presidente, y siempre los gobernadores regionales están bajo la mira de la opinión pública, del periodismo y también de otros personajes, de sus mismos regidores y sus mismos consejeros, ¿no?, que los denuncian porque ellos tienen más conocimiento directo. Entonces denuncian algunos actos irregulares, por decirlo menos, mientras se inicia la investigación. Después se va descubriendo que realmente hay ciertos delitos, y todo se da por esa importante suma de dinero que maneja un gobierno regional. Entonces, ¿dónde se dan esos casos de corrupción? Justamente en los megaproyectos que son carreteras, edificios grandes, donde se mueve una ingente cantidad de dinero, doctor, y ahí es donde me parece, según la criminología, entonces hay tipologías o hay características de por qué el delito de la corrupción crece. Uno de ellos es, por ejemplo, una situación o un aspecto personal, otro es aspecto estructural, y ahí es donde entramos. El aspecto personal es, bueno, la falta de ética, de valores morales, etcétera. Pero en el aspecto estructural es donde ingresamos a la pregunta que usted me ha hecho, porque hay una oportunidad que tienen los gobernadores o los titulares de las entidades, entre otros funcionarios, de poder manejar esos recursos, de disponer, por lo menos jurídicamente, es decir, no lo tienen materialmente aquí, pero ellos pueden disponer a qué obra puede ir, y ellos se encuentran de un momento a otro con esa gran cantidad de dinero, y eso sumado con su falta de ética, de moralidad y sobre todo falta de control, hace de que caigan, digamos así, en temas de corrupción, doctor. ¿Cómo nos explicamos esta figura? Desde los años 80, 85, buena parte de nuestros expresidentes están presos. Un gran porcentaje de los presidentes regionales están presos. ¿Qué cosa estamos haciendo mal como país para permitir esto? ¿Qué cambio se ha dado entre los años 80 y los siguientes para permitir esto? Porque antiguamente esta figura no se veía con tanta magnitud como se ve ahora, ¿no? ¿Qué cosa ha cambiado en su criterio? ¿Qué cosa es lo que está haciendo que este delito crezca como la mala hierba? Sí, en primer lugar, bueno, debo separar algunos aspectos. No estoy muy seguro y no creo que antes no se hayan dado esos delitos de corrupción, doctor. Bueno, hay obras que lo indican eso. La corrupción ha empezado desde la época colonial incluso. Lo que sucede es que ¿Ha empezado desde la época colonial? No digo que ha empezado. Bueno, pero ha existido, eso quiero decir, ha existido desde la época republicana y hasta nuestros días. Pero ¿y usted cree que no había corrupción en la época incaica, en la época de las culturas preincaicas? ¿Usted no cree que la corrupción está vinculada a la persona, el ser humano en sí misma? ¿O hay que atribuirla a una importación ibérica? No. Definitivamente yo también opino de que sí, desde la época incaica ha habido, porque bien, como peruanos enaltecemos las partes más importantes, ¿no?, el heroísmo, y en la época incaica también
los valores que nos han dejado, etcétera, pero también existía, puesto que también sabemos que había muchos abusos, sobre todo de parte de los incas, al someter a otras culturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las mitas, ¿por qué se rebelaron algunas culturas e incluso apoyaron a la invasión española? Porque había esa explotación de las mitas, no pagaban ellos con dinero, sino con su trabajo, y su trabajo, ¿cómo lo hacían? Los podían enviar a hacer caminos muy lejos de donde ellos eran, los desarraigaban, y bueno, desde ahí había corrupción, porque para evitar ser enviados a otros lugares, daban otro tipo de dádivas que se llama ahora, como productos agrícolas, etcétera. Bueno, eso es lo que he leído. Volvamos al tema principal. ¿Por qué cree usted que esta figura está creciendo tanto desde, digamos, mediados del año 80? No digo que antes no había existido, obviamente que había existido, pero no en la cantidad y no en la magnitud dineraria que se conoce ahora. Probablemente porque no había tanto dinero en el Perú. No creo. El Perú siempre ha sido económicamente poderoso. Ha tenido muy buenas épocas, la época del guano de las islas, el salitre, por ejemplo, y ahí sí, por ejemplo, se nota que desde ahí habían temas de corrupción por el manejo del dinero. Sobre todo, me parece, doctor, todo pasa por el sistema de control. No hay un buen sistema de control. También el tema de los funcionarios, quienes asumen los cargos, los altos cargos, por lo general no, en las elecciones no es por una meritocracia, sino es una elección, bueno, que lo realiza así el pueblo, pero lo ideal es que cada funcionario público ingrese y ocupe el cargo que se merece según su meritocracia. Bueno, usted ya de alguna manera elegante le ha echado buena parte de la responsabilidad al elector. No. Los electores somos responsables de a quienes elegimos. Obviamente también los partidos son responsables del menú que nos ponen sobre la mesa para escoger. Entonces, si el menú es malo, obviamente pues no va a haber muchas posibilidades de sacar algo bueno de ahí. El Poder Judicial y el Ministerio Público están siendo consideradas en la percepción del común del ciudadano como las instituciones más corruptas. Y por ahí tenemos que meter también municipalidades, gobiernos regionales y todas esas cosas, ¿no? Lo que pasa es que en menor cantidad. ¿Usted cree que es factible decir, por ejemplo, que el elector, cualquiera de nosotros, diga el Congreso es corrupto, el gobierno regional es corrupto, el Ministerio Público o tal juez o fiscal es corrupto, y no preguntarse yo soy corrupto? Si yo tuviera posibilidad de estar en ese cargo, ¿no haría lo mismo? Gracias, doctor. Bueno, a la primera parte de su pregunta, sí, los ciudadanos están en su legítima derecho, en su legítimo derecho de calificar, pero el tema es ¿qué insumos tienen ellos para calificar? Por lo general se guían por lo que dice la prensa, básicamente lo que dice la prensa, y la prensa a veces no ha hecho un estudio completo y ellos ya responsabilizan a una persona y el ciudadano común sigue esa perspectiva de la prensa, ¿no? Entonces sí, están en su legítimo derecho, pero nosotros sabemos que, o al menos desde nuestra posición, que nosotros debemos ser objetivos. Para poder decir que una persona ha hecho algún acto de corrupción, debemos tener algunos elementos, indicios razonables de que realmente hay algún acto irregular, por lo menos, en alguna persona para decir de que es corrupta o no. ¿Cómo diferencia la autoría y participación en los delitos de infracción de deber, como es el peculado o la colusión, de la teoría del dominio del hecho de la infracción del deber institucional? Bien, gracias. La teoría de infracción del deber, doctor, se basa en, como su nombre dice, en deberes funcionariales, es decir, puede ser autor solamente aquella persona que tiene un cargo
y abusa de ese cargo, infringiendo los deberes que le ha confiado el Estado, y se aprovecha de ese cargo para intereses propios, en lugar de poner en primer lugar los intereses públicos o los intereses del Estado. Ahora, ¿puedo continuar? Sí, claro. Bien, entonces, la infracción del deber, a diferencia del dominio del hecho, hay que ver nosotros qué deber ha infraccionado una persona dirigiéndonos a estatutos, a las normas primero, a sus estatutos de organización interna, como son el ROF, el MOF, pero también algunas leyes, como la ley de presupuesto del Estado, tenemos la ley orgánica de municipalidades, ley orgánica de gobiernos regionales. Si se trata de tesoreros, por decirlo, ellos también tienen la ley de tesorería, y ubicar ahí, si está ahí algún deber, alguna función, alguna competencia que ellos hayan infraccionado, pero de manera dolosa. No se requiere solamente verificar de que hay una irregularidad, porque esa irregularidad puede ser de tipo administrativo por alguna negligencia, pero hay que verificar si eso se ha hecho con dolo. Para ello tenemos que ver una suma de indicios, como dice el artículo 168, numeral 3, en efecto tiene que haber una suma de indicios para que verificar si realmente todo eso se ha dado, no por simple casualidad, ni por solamente irregularidades o negligencias, sino por el dolo, ¿no? Concluyo ahí, doctor. Doctor de la Puente. No voy a preguntar. Doctor Galindo. Presidente, muchas gracias. Doctor, Muy buenas tardes, doctor. Quería hacerle unas preguntas en relación a algunas medidas disciplinarias, pero le voy a preguntar luego. Usted ha referido que la corrupción tiene raigambre ancestral, incluso se ha referido al incario y esta eventualidad de ser desplazado de un lugar a otro, y que frente a ello de repente se recurría a dádivas, ¿no? al pago de productos para no incurrir en ese desplazamiento que era una suerte de castigo. ¿Así lo ha afirmado? ¿Yo lo estoy malinterpretando? Sí, lo que decía él, los desarraigaban porque ellos no tenían opción de elegir a dónde trabajar, ¿no? Los incas imponían las mitas, como decía, ¿no? ¿Usted conoce las instituciones del yanaconaje y de los mitimaes? Entiendo que los mitimaes eran una especie de lo que llamamos ahora alcaldes, digamos, ¿no? Que gobernaban ciertas regiones. ¿Y los yanaconas? Es parte de nuestra herencia cultural. Sí. Bueno, tratando de darle significado al quechua, llana negro, debe ser como capataces, me imagino, doctor, disculpe. Las dos acepciones no están correctas. Bueno, eran instituciones que usaba el imperio para efectos de expansión territorial, ¿no? Y el mitimae era un colonizador desplazado a los lugares de conquista, y las poblaciones que eran conquistadas eran normalmente convertidas en yanaconas, ¿no? Servidores del emperador, del inca o de la clase noble. Entonces, cuando usted refería a esos desplazamientos, pero se ha referido al desplazamiento de la mita, básicamente, del trabajo forzado, ¿no? No creo que se haya referido a estas dos instituciones. No, doctor. Ya, bueno. En relación a
a lo que figura en su legajo. Figuran 2 amonestaciones. Pero a nivel Ministerio Público, como denunciado, usted figura en un, por favor que lo aclare, ¿no?, como imputado como denunciado en un delito de hurto agravado, peculado culposo, delito contra la fe pública y un penal que no se especifica que tiene. ¿Puede, por favor, aclararnos de qué se trata o cuál es el descargo que usted ha hecho sobre estas? Sí, en su oportunidad he hecho los descargos, doctor. No se trata ninguno de ellos de mi persona. Sí, son homónimos, doctor. Lamentablemente, bueno, yo cuento con 6 homónimos a nivel nacional. De los 6, hay 3 personas que están haciendo o han cometido esos delitos. Cuando hacen la depuración por DNI, se aprecia que no tengo ninguna denuncia penal, judicial ni civil. Además que usted tiene, claro, un nombre bastante... Sí, es común, doctor. Común, ¿no? Víctor Hugo Álvarez García. Entonces son homónimos, no es su caso, y usted ya ha hecho el descargo. ¿Y en relación a las amonestaciones, doctor? Sí, en efecto, tengo 2 amonestaciones por la Autoridad Nacional de Control de Pasco. Una de ellas está referida, señor magistrado, por el extravío de unos archivadores o de un archivador que se encontraba en una carpeta fiscal. Yo hice mi descargo indicando, bueno, que la carpeta fiscal no está bajo el manejo del fiscal, sino del señor asistente, pero sobre todo demostré que ese archivador se había extraviado, se podría haber extraviado antes en el periodo que 5 fiscales antes que yo asumiera el caso finalmente, ya no había, porque estaban en la carpeta fiscal sendos oficios en que los fiscales que se sucedieron solicitaban nuevamente esos archivadores, no sabiendo que contenían los mismos. Bueno, demostré, sin embargo, se me impuso siempre la sanción porque por no haber denunciado, dice así la resolución, no haber denunciado a tiempo ni puesto en consideración de mis superiores sobre el extravío, lo cual no fue así porque precisamente se descubrió porque yo en mi disposición lo que ordené, lo que dispuse es de que se convocara a todos los, o se oficiara a todos los señores y señoritas fiscales que pasaron antes que yo para que indiquen qué pasó con el archivador. Eso es la sanción. Finalmente, doctor, para explicarle que sí, apareció el archivador por error, un asistente lo había enviado en otra carpeta voluminosa al señor perito contable y ahí se había juntado. Una vez que el señor perito emitió su informe, advirtió que había un archivador que no correspondía. Ese archivador, bueno, no contenía en realidad ninguna pruebas importantes y el caso quedó ahí, siempre yo quedé con la sanción. Usted, gracias por su respuesta. Usted es fiscal adjunto provincial titular y en su paso a al nuevo cargo como juez de investigación preparatoria, ¿usted tiene claridad en relación a las funciones que le van a corresponder desarrollar? ¿Podría enumerarlas? Sí. Muchas gracias, doctor. Sí, en efecto, va a cambiar el rol de persecutor como fiscal, a un rol de garantías de los derechos de los imputados, básicamente. Mi experiencia como fiscal me ha permitido conocer, por ejemplo, cuáles son cómo se realiza una investigación, cuáles son los procedimientos especiales de una investigación, por decirlo, y eso me va a permitir también realizar un mejor control de los requerimientos fiscales y sobre todo, como digo, garantizar los derechos de los imputados, ¿no? Voy a hacer tutelas de derechos, participar tal vez en solicitudes de prisiones preventivas, en
en controles de sobreseimiento, controles de acusación, en las excepciones que interpongan las partes, ¿no?, de improcedencia de acción, las excepciones de prescripción, etcétera, las que indica el Código Procesal Penal. Claro, usted al pasar de fiscal a juez de investigación preparatoria tiene una gran ventaja porque conoce seguramente desde el campo y el ejercicio todas las debilidades o vulnerabilidades o deficiencias que podría caracterizar a la función fiscal. Entonces usted desde la otra orilla puede hacer una mejor acción de control. ¿Cuáles son esas debilidades que usted ha podido advertir en la función fiscal? Gracias, doctor. Me voy a centrar también en la especialidad, sí, porque como juez también estoy postulando a la especialidad de corrupción de funcionarios. Sí. Una de las debilidades recurrentes en el magistrado y que lo viene corrigiendo la Corte Suprema es la calificación. Partimos desde la calificación, porque a veces solamente existen irregularidades de tipo administrativo y esas irregularidades no pueden tener la misma sanción y convertirlas automáticamente en delitos, ¿no? Entonces, esa es una primera observación. La segunda observación que se hace justamente es la aplicación de la teoría de imputación objetiva, porque también hay que hacer filtros de si existe por ahí tal vez un principio de confianza que ampare a alguna de las personas que han hecho, ¿no?, que se les está imputando algún delito. También se está aplicando el deber de garante, ¿no? Automáticamente, por decir, a los titulares de las instituciones, por el solo hecho de ser titulares y de tener el deber de garante, la posición de garante ante los recursos de su entidad, también se le imputan ciertos delitos. Ya el Tribunal Constitucional incluso ha tenido que corregir esa situación, indicando que no solamente por tener esa condición de garantes tienen que ser necesariamente perseguidos, acusados y sancionados. Muy bien, doctor, muchas gracias. Es todo. Gracias, presidente. A usted, doctor. Gracias, doctor Galindo. Doctor, la entrevista ha culminado. Muchas gracias. Permiso, doctor. Gracias.